I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Con ustedes, Mr. Anthony. ¿Soplar acá? ¿Soplar? Soplar, nada más. Mirá. Se forma como un hilito. Se formó como un hilito, ma. Acá está. ¿Vos te vas a parar acá mirando para la canasta esa? Hey sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat, make me up, bring me down. Mr. Saxo beat. Con todas las energías, no me gustó nada esto, ¿eh? Vamos de nuevo, a ver. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? El compañero viene y lo va a hacer algo todo después. Con él van a sacó ahora. Bueno, le voy a dar la palabra acá al compañero Jorge Lires para que les dirija un saludito. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. La verdad que es un gusto poder compartir este momento con ustedes. Decirle que para nosotros, el Consejo Ejecutivo, es muy lindo ver a todos estos chicos que puedan compartir estos días, ver la cara de felicidad de todos los chicos.
Destacar el trabajo que viene haciendo el compañero Donelli, coordinado con el secretario general de la Federación. Les quiero decir que el compañero Donelli hace más de un mes que viene preparando este viaje con todos los detalles para que no falte nada. ¿Faltó algo en este viaje? ¡No! ¿Salió todo bien? ¡Sí! Bueno, entonces un gran aplauso para el compañero Donelli. Al compañero secretario general de la Federación de Papel, que es la cabeza de nuestra querida organización, que ha formado un equipo para que trabaje para esta gran familia, que es la familia papelera. Me despido diciéndoles que tengan una buena estadía y que nos podamos encontrar muy pronto. Gracias a todos. Que disfruten de todo esto. Compañero. Bueno, muchas gracias. Yo voy a pedir 2 aplausos. Uno para la parte esencial del gremio. Cuando yo levanto la mano. La parte esencial del gremio, que es lo que nos da la posibilidad de hacer las políticas para que ustedes estén acá. Y esa parte fundamental para que ustedes estén acá es para quien voy a pedir el gran aplauso, que es para todos los trabajadores papeleros afiliados a cada uno de los sindicatos. El segundo aplauso se lo voy a pedir para cada una de las organizaciones sindicales que son afiliados, cada uno de sus papás que están hoy acá en esta colonia, y que gracias a ellos también, a su esfuerzo que han puesto para poder reunir a cada uno de ustedes para que puedan viajar hasta esta localidad. Así que para ello vamos a brindarle un fuerte aplauso también. Realmente hay que reconocer la labor, el trabajo que hace cada una de las secretarías asignadas que tiene la Federación del Papel. En este caso, el compañero Donelli es la persona encargada, responsable en su área de hacer esta coordinación, estas cosas que él está haciendo. Y cada vez le van saliendo mejor por la información que tenemos, cada vez estamos profundizando un poquito más cada una de las cosas que él realiza. ¿Por qué? Porque esta es la parte de acción social que tiene nuestro gremio, la parte social como actividad dentro del rol que debe cumplir la Federación del Papel entre las cosas que tiene para hacer. Es importante que cada uno de los chicos disfruten de estos días, porque muchos de los que estamos acá y muchos de los papás quizás no hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de poder disfrutar de lo que hoy ustedes están disfrutando. Muchos de nosotros no hemos podido lograrlo y quizás muchos de nosotros no hemos podido darle esa oportunidad a nuestros hijos. Por eso queremos dársela a los hijos de ustedes. Y esperamos que muchos de los que están acá puedan concurrir también en diciembre o en enero, depende cómo podamos organizar la cosa, para que también puedan disfrutar de esa colonia que es nuestra, que fue adquirida con mucho esfuerzo, ese esfuerzo que ponen los papás y el sacrificio que les cuesta a los padres hacer un aporte para la vida sindical, para que también puedan tener acceso a todas estas cosas. Bueno, que la disfruten y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual a lo que te perdí. Dímelo, por siempre. Antes que te vayas, dame un beso.
Daniel. Bueno, quiero decirles muchas gracias a todos. No es la primera vez que viajamos con los nenes de Bernal, pero estamos cada vez más agradecidos por el sacrificio que hacen ustedes con el esfuerzo de nuestras esposas. La mayoría somos mujeres que somos papeleras, herencia de papelera. Entonces yo digo, vamos papeleros por el esfuerzo, arriba y... Bueno, yo en nombre mío, en nombre de mis hijas y de todo Morón, en nombre de mi esposo, queremos agradecer a la Federación, a usted, al señor Duque, por esta oportunidad tan maravillosa de poder viajar, en mi caso por primera vez. Quiero agradecerle la buena onda, como dicen todos, de verdad, a los coordinadores, a las chicas, a todos los papás, porque son todos una masa, todos, de verdad, lo pasamos genial. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo les quiero dar las gracias. Es la primera vez que vengo con mis 3 hijos, solita. Estoy muy agradecida, mucho más de lo que imaginé. La pasamos súper bien. Y bueno, así vale la pena ver cómo vale la pena el esfuerzo de todos los trabajadores, ¿no? Gracias. Se lo merece. Ceda la palabra. Quiero agradecer a la Federación de Papel y al Sindicato de San Martín por el viaje, no conocía a Mar del Plata. Nada, contenta por las excursiones que tuvimos y nada, muy agradecida. Después de 10 años que estoy trabajando, Bueno. se me dio la oportunidad y nada, espero poder viajar para Córdoba. Muy bien. Gracias. Y en nombre del Consejo les quiero decir que la verdad que es una emoción muy grande de ver a tanta gente feliz. Y me gustaría ver muchos chicos más y lo vamos a lograr. Cada día vamos a traer más chicos. Empezamos con unos pocos. Hubo una época que no teníamos chicos para llevar. Y hoy en una semana hemos movido 220 personas, de las cuales son 170 chicos. En una semana y en vacaciones de invierno, que nos llena de satisfacción. Y les digo que vamos a formar porque van a participar todos los sindicatos de nuestra federación.